Buena gente, bienvenidos nuevamente a Neon Culture, el podcast donde hablamos de arte, videojuegos, anime, manga, series, pues de todo en realidad, de todo un poco. lo que tenga el día, lo que traiga el día. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, una nueva semana. Gracias por todos los comentarios y por todos los likes y las vistas de los videos anteriores que he dicho que les ha gustado el podcast y que se sienten como... sienten que lo que hablamos es interesante. Bueno, nuevamente mucho gusto, yo soy Graving. Y yo soy Michael. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Mucho gusto, muchas gracias. Me presento yo mismo. ¿Me permiso ustedes? Dele, haga el trabajo. Llegue, más fácil para nosotros, man. ¿Verdad? Bueno, mucho gusto, gente. Mi nombre es Fabián. Yo soy, como tal, amigo de Graving y de Michael durante muchísimos años. Muchísimos años, sí. O sea, son muchísimos años. Y bueno, hablando un poco de mí, pues yo me dedico a ser docente. Mi trabajo es docencia musical. Entonces, pues es un poco lo que a mí me interesa, en realidad, todo lo que es docencia, siempre con un poco de experiencia, gracias a estos ilustres caballeros, de lo que es el manga, el anime, videojuegos, pero eso es. Algo interesante es que el tema de hoy fue que, Fabián nos lo presentó y a mí personalmente me pareció súper interesante, me pareció algo que es necesario ser comunicado. Es necesario que la gente lo identificar, digamos, las concepciones que tal vez mucha gente tiene sobre los videojuegos en general y hobbies en general, digamos. Entonces sí, como para que tal vez no tratar de cambiar como la perspectiva de la gente, porque cada quien puede pensar lo que quiera, pero tal vez como dar un poco de información sobre lo que está fallando ahorita, que es un tema muy interesante. Entonces, bueno, y muchas gracias, como siempre, gracias por estar acá, y esto es Neon Culture. Corre el intro. Ok, entonces, como les estábamos comentando, bueno, Fabián es educador musical. Sí. Y pues me parece demasiado, me intriga mucho el cómo llegó a la idea. Primero explíquenos un poco de qué es el tema y qué significa. Ok, bueno, el tema como tal que vengo a hablarles y que les propuse a ustedes, ¿verdad? Y ahora voy a exponer a ustedes también, público, es un tema de una metodología educativa llamada gamificación. Entonces, bueno, como yo soy parte de los educadores, ¿verdad? La educación siempre está constantemente cambiando, está buscando siempre nuevas metodologías, siempre busca ser como más dinámica. Esa es siempre la idea principal de la educación. Debería ser la idea principal, sí, no siempre. Exacto. Depende del profesor, pues, digamos. Uh-huh. Pero resulta que dentro de las ideas modernas, y no exactamente modernas, porque en realidad es algo que se ha pensado desde hace mucho, casi desde la época de los 80s en realidad, pero importancia como tal se ha dado como a partir del 2008, es la importancia que tienen los videojuegos. Entonces, dentro de las metodologías educativas se vino a integrar la idea de los videojuegos. A esto se le llamó gamificación, ¿verdad? Gamificación. De gaming, digamos. Exacto, que viene de gaming. Entonces, pues, la propuesta como tal, la propuesta educativa, es sencilla, digamos, para quienes estamos familiarizados con todo lo que son los videojuegos. ¿Por qué? Porque lo que viene es poner la educación como si fuera un juego, un videojuego. Así, total, tal cual. Con eso se refiere ¿a qué? Como a hacer la educación como a partir de retos o como... Sí. Totalmente. Retos y recompensas, imagino. Totalmente. Uh-huh. De hecho, todas las cosas que uno puede ver en un videojuego, la idea es plantar eso, ¿verdad? Desde el aspecto educativo. Retos, trofeos, niveles,
todo ese tipo de cosas, digamos, que en realidad dentro de los videojuegos hay muchísimas cosas. Lo que pretende la educación con esto es incentivar, ¿verdad? Porque siempre se ha hablado mucho de cómo la educación deja de interesar, ¿verdad? O sea, cómo hay metodologías o ideas pedagógicas que se pierden con el tiempo, ¿verdad? Se vuelven arcaicas. Y entonces, ¿cómo se mantiene la motivación en los estudiantes a lo largo de las épocas, ¿verdad? Pues porque nuestra cultura cambia. La tecnología cambia y la cultura cambia con ella también. Sobre todo ahora, digamos, la tecnología, Sí. lo que es moderno y de punta, hoy en un año más está casi obsoleto. Sí. O sea, es que es Exacto. increíble, digamos, al Claro. nivel al que va. Uno lo ve incluso como en las tendencias. Ajá. Lo que hoy puede ser una revolución y una tendencia, el próximo año tal vez ya no. Y va a ser otra cosa, Pasa otra cosa exactamente. más Exacto. revolucionaria. Totalmente. Entonces, bueno, la idea, ¿verdad?, es incentivar siempre a los educandos. De hecho, en la propuesta educativa ni siquiera se les llama educandos, que es como un término muy académico, se les llama usuarios. Exactamente igual que un videojuego. Sí, como un videojuego. Ujú, totalmente. Ok, sí, entonces lo que se busca, digamos, es como que digamos, programa no sé qué sería la palabra. Planeamiento. El planeamiento. planeamiento, ajá. Sí, que se parezca a un videojuego, que sea como, usted pasa este nivel, obtiene una recompensa, un trofeo, medalla, o Ganar cierto digamos, nivel. ajá. Exacto. Slash conocimiento, digamos. Exacto, puntos también. O sea, el estudiante obviamente lo va a percibir de una forma muy didáctica, ¿verdad? Como muy entretenida, muy juego, ¿verdad? Y natural. A modo de juego, pero naturalmente la idea es que él vaya interiorizando y el conocimiento en base a eso, ¿verdad? El punto es que la recompensa es algo muy, muy, muy importante para nosotros. O sea, Sí. dentro de nuestro cerebro la recompensa es algo muy, muy importante. Y resulta que en los videojuegos siempre ha estado eso demasiado presente. Sí, Siempre. La recompensa siempre ha estado presente en los Sí, videojuegos. y que cambia con el tiempo, digamos, pero siempre se mantiene. Por ejemplo, digamos, cuando usted jugaba por un Atari 2600, su recompensa era tener una puntuación alta. Ajá. O sea, sacar 4000 puntos en este nivel de este juego, que es un tuquito que se supone que debería ser un tanque o Ajá. whatever, o sea, pues su imaginación no sé si imaginar lo que sea, ¿verdad? Sí. Que era el juego. Luego ya se pasó tal vez como con los RPGs, que digamos, la recompensa es una historia, tiene muchos personajes, sube de nivel. Una experiencia. Un Mario tal vez luego, que es un juego en el que usted pasa niveles, tiene diferentes mundos, digamos, la recompensa siempre es distinta, pero siempre hay una recompensa, como Siempre. dice usted. Exacto. Igual, digamos, yo siento que es como muy humano, porque los humanos sí nos movemos a través de recompensas. Yo no voy a hacer algo que no tenga una recompensa, ya sea mental o física o monetaria para mí, digamos. ¿Para Sí, qué por lo haría? supuesto, man. Exacto. No voy a hacerlo. Tiene que haber una recompensa. Exacto. Igual como cuando uno entrena a un gato o un perro, tiene que haber una recompensa también. Siempre la vida le hace caso. Sí, exacto. Sí. No va a hacer caso. O sea, solo con felicitarlo no basta. Exacto. Y no es como que esté comparando a sus alumnos con perros o gatos. Pero por ahí va, ¿verdad? Exacto. No, pero es que Seguimos siendo todos animales. Exacto, seguimos siendo todos animales y el punto es que es la tendencia natural, ¿verdad? Nosotros funcionamos por estímulo y respuesta. Entonces necesitamos un estímulo y una respuesta, ¿verdad? Por eso se llama así. Ajá. Pero Y en cuanto como a la hora de que ya usted pone en práctica esa metodología, ¿cuáles son cuáles cree que son las habilidades que me refiero como a qué habilidades extra o diferentes tiene esa metodología con una metodología normal que se use como en cualquier colegio, en cualquier escuela? Sí, ajá. como algo más... Que ya por dicha no vivimos como en los tiempos en los que nos pegaban con reglas, ¿verdad? O nos sentaban en maíz, pero ¿cuál es la diferencia entre esa metodología musical y la metodología, por ejemplo, no sé, que yo recibí en el cole o en la escuela? Ujú. Bueno, ahí, ¿verdad? Siempre lo que plantea una metodología educativa, el objetivo que tiene es muy pragmático, ¿verdad? O sea, es muy, muy académico en el sentido de que lo que busca es que siempre se aprenda algo, digamos. O sea, ser más interactivo significa que los estudiantes puedan aprender más.
como tal, ese siempre va a ser el fin, digamos. Lo que importa es como un aspecto muy académico. Pero eso que me dice usted, eso que me está preguntando, es todavía más interesante. ¿Qué diferencia hace ese tipo de metodología educativa? Y que de hecho es justamente lo que me interesa hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo relaciono, y yo me puse a pensar, yo dije como, mira, interesante, aprender todo como si fuera un videojuego. Pero ¿qué aprendí yo a raíz de los videojuegos? Y resulta que son muchas cosas. La verdad es que son muchas cosas. Bueno, tomando en cuenta que los videojuegos que yo jugaba, ¿verdad? Porque ya no juego tanto, honestamente, pero los que yo jugaba... Sí, en realidad. No saco tanto el tiempo para jugar, no es por falta de ganas, simplemente que diga el tiempo. Pero yo creo que sí hay sobre todo herramientas emocionales, ¿verdad? Que es lo más importante. Sí hay habilidades blandas que los videojuegos pueden enseñar y habilidades mecánicas, que eso también es una gran parte. Digamos, las habilidades mecánicas que uno utiliza y tiene que poner en práctica para muchos juegos, ¿verdad? Es sumamente increíble. O sea, sumamente increíble. Claro, y está demostrado, digamos, científicamente de que o sea, los videojuegos ayudan en un montón de cosas, digamos, la concentración, ayudan demasiado a la concentración, sí. La motivación a llegar a objetivos, la motora fina, ayudan un montón en la coordinación, ojo, motora, digamos. Totalmente. Que son varas que, digamos, son súper importantes, sobre todo para un chiquito, porque sí. Un niño tiene que desarrollar eso desde pequeño, sí. Por supuesto, como todo en esta vida, ¿verdad? Con medida, digamos, pero, digamos, sí, es cierto, los videojuegos, que conllevan un montón de beneficios que, tal vez, ahorita hablamos de eso, ¿verdad? La gente más radical, digamos, no es que no ve, es que no quiere ver, tal vez, digamos, este tipo de beneficios. A mí me parece muy interesante, cuando usted me lo comentó, me parece muy interesante que yo ya sabía de eso, porque también como nuestra generación, bueno, yo creo que a partir de nuestra generación, los juegos han sido una constante siempre. Sí. O sea, siempre ha habido una consola, una computadora en la que se juega, siempre en las casas. Y uno sabe de eso. Uno sabe, por ejemplo, como de las habilidades que uno desarrolla, como de motora fina y así. Entonces me pareció muy interesante. Uno ya sabe de eso. Y como dice usted, ya está científicamente comprobado. O sea, hay muchos estudios al respecto que se han hecho y que lo comprueban. De hecho, iba a poner la descripción del video, iba a poner unos estudios para que alguien nos parla, de verdad que estudios sobre el tema. Se lo saben definitivamente. No es fake news. Exacto, no es fake news, que vamos a hablar ahora más adelante. Sí, por allá. Exacto. Aplicar todo eso que uno ya sabe que sí aportan los videojuegos y que aportaron en uno, porque claro. Yo siento, incluso yo no soy como tanto de videojuegos, pero estoy seguro de que todos los juegos que yo jugué cuando era carajillo, esa hora me aportó demasiado a mí. Eso que estábamos hablando hace unos días de que la resolución de problemas. Yo siento que eso son lo que más, digamos, me ayudaron a mí los videojuegos. Porque yo soy una persona que se estresa muy rápido si no puede lograr algo. Y el confrontarme a mí mismo con un problema que no puedo resolver y que depende completamente de mí resolverlo, excepto cuando le pedí ayuda a usted, digamos, para que me pasara un nivel, pero... como la otra vez que vino a ayudarle con Donkey Kong con fucking Donkey Kong, madre. Pero digamos, aparte de eso, a mí sí me ayudó incluso como en mi paciencia, como en tener paciencia, ¿sí? Entonces, aplicar eso a la educación en general, yo siento que solo puede traer beneficios, o sea, porque a alguien no se le ocurrió eso antes. Y es que ese es el punto, digamos. Sí, a alguien, digamos, de alguna forma ya se le había ocurrido. O sea, porque la idea de ver los beneficios que hay en los videojuegos, en realidad la idea de eso nació justo con los videojuegos prácticamente. O sea, ya desde que empezaron los videojuegos, ya se vio algo reflejado en eso, digamos, como estudiantes que tenían un buen rendimiento académico, por alguna razón en ese momento, ¿verdad? Uno se veía que también eran buenos en los videojuegos, ¿verdad? Entonces, pero... hay algo que es demasiado importante y eso es lo que usted está diciendo, que de hecho también, no sé, sería como muy interesante que la gente lo mencione, que es algo que en las clases yo veo mucho, que llaman baja tolerancia a la frustración. Y eso es algo que a mí me impactó,
digamos, o sea, como ver un perfil de un niño, porque uno docente puede hacer eso, no puede ver perfiles psicológicos. Mano, ¿está compartiendo los secretos de la CIA? ¿Cómo? ¿Cómo, Fabián? No, ahí no hay nombres, entonces no, todo está sano, o sea, todo eso son palabrerías, nada más. Vemos. Pero, digamos, Acá, aquí el FBI. Sí. ojalá no me despidan. Pero digamos, sí en varios niños aparece esto, ¿verdad? Con esas palabras que a mí me impactan, me calan, que ¿Cómo es baja tolerancia a la frustración. Y yo digo como, como un niño va a tener baja tolerancia a la frustración, ¿verdad? O sea, eso es como asumir que el niño vive frustrado, pero, o sea, ¿por qué un niño va a vivir frustrado? Y, ¿verdad? Ya como entrando como en el punto de los videojuegos, es justamente como usted dice. O sea, a mí los videojuegos me enseñaron justamente lo mismo. De que yo tengo que superar una frustración. De hecho, cuando yo estaba pensando en eso, yo lo primero que pensé fue en Super Mario Bros., ¿verdad? Y que fue uno de los primeros juegos que yo jugué y que para mí era muy intimidante jugarlo, la verdad. O sea, en mi mente de niño, de 4 o 5 años, una vara así, era muy intimidante jugarlo. Pero de ahí la única opción que tenía era repetitivamente intentarlo una y otra vez, ¿verdad? Entonces, hasta que lo logran. Exacto, hasta lograrlo, ¿verdad? Y seguir avanzando en los niveles que eventualmente van siendo más difíciles. Que eso es como se hace todos los videojuegos, digamos. Usted lo obligan a intentarlo hasta que usted... Bueno, ya no tanto, ya ahora da los juegos. Tal vez la metodología ha cambiado un poco. Sí, porque por ejemplo, digamos, ahora un videojuego, usted, videojuego moderno, usted pierde 4 veces seguidas y le pone una pantalla, quiere bajar la dificultad, es como, no, déjeme parir un poco más, Sí. ¿Se imagina si en Battletoads de Super hubiera pasado eso? Exacto, digamos, o sea, no, ahora se está haciendo más fácil, pero tiene razón, digamos, antes un videojuego, o sea, si usted se queda pegado en un boss, en un jefe final o en un jefe de nivel, se queda pegado, o sea, y sigue intentándolo, y hasta que lo pase, o sea, y en ese tiempo, digamos, tal vez no era tan fácil conseguir videojuegos, sobre todo uno, digamos, que no tenía como los medios, tal vez, de nosotros teníamos un juego que nos prestaban, o por ahí que papá nos compraba muy de vez en cuando, como Ad Racer, por ejemplo, digamos, Ad Racer 2, y ya, era lo que teníamos, y era lo que teníamos que pasar, acuérdese que era si no lo pasamos, no jugamos nada. No jugamos nada, exactamente. Para pasarlo. Entonces siento que por eso no se esforzaba más, porque era lo que tenía en ese momento. Ahora, como usted tiene, en una cuenta de Steam, usted puede tener 800 juegos, digamos. Sí. Entonces siento que ahora también es esa hora como de que, ese juego está muy difícil. Bueno, me tirado y lo pegado. Sí. Pensé como en qué interesante que, como dice usted, ahora los videojuegos tienen esa opción y definitivamente yo he notado una reducción en la dificultad de los videojuegos. Claro, totalmente. Pero, ¿por qué el juego más vendido del año es el juego más difícil? El juego más difícil. Es una excelente pregunta que mucha gente se ha hecho, de hecho, en parte es por el hype, digamos, porque el juego sí llegó como con mucho hype, es un nuevo proyecto de y está con George R. Martin, ¿verdad? Haciendo la mitología. Sí. En sí el juego se veía muy interesante, digamos, para las masas, era un poco más... comercial. Sí, exacto, un poco más como comercial, porque From Software tiende a ser como juegos con unas paletas muy oscuras, tal vez colores muy mudos, pero él se veía como más brillante, más colorido, más atrevido. Exactamente, presentaba como un mundo más enorme, entonces ahora se consume mucho el mundo abierto, ¿verdad? Entonces la gente vio el mundo abierto y dijo como, y tal vez no estaban ni siquiera preparados para lo que iban, ¿verdad? Sí, tal vez muchos pensaron que es nada más como Zelda Breath of the Wild, pero oscuro. Exactamente. Y digamos, Hidetaka Miyazaki, que es el director de From Software, digamos, de todos estos juegos, una de las cosas que él de hecho dijo cuando estaba haciendo Demon's Souls es que a él le gustaba el reto, digamos, a él le gustaba esforzarse por recompensas, ¿verdad? Sí, esa no es la misma que está diciendo usted, ¿verdad? De esta metodología, de esforzarse por una recompensa. Evidentemente se nota, ¿verdad? Es bastante notable, digamos, para cualquiera que haya jugado un Souls game, digamos, un Sekiro.
Entonces Miyazaki, la ideología que él tenía es como, más es que ahora los juegos son muy sencillos, ahora los juegos le pueden hacer todo en bandeja de plata, y más en esa época, ¿verdad? En la época del Play 3 y del 360, que era la época en la que todos los juegos se hacían fáciles, man. Habían demasiados juegos, había muy pocos juegos difíciles, digamos. Entonces, él dijo como, man, no, es que yo quiero que los juegos sean como antes. Yo me acuerdo que yo antes me esforzaba y... Ajá. ¿Verdad? Y esa fue la metodología que sea un reto. que sea un reto, exactamente. Que no todos se lo podemos hacer en bandeja de plata, porque al final de cuentas, los videojuegos son videojuegos, es un juego. Y en un juego usted quiere que se le rete, ¿verdad? Un juego usted quiere que se le rete, que se le pongan obstáculos que usted tenga que superar. Pero si el juego solo le ofrece ningún tipo de obstáculo, es aburrido. Que yo me imagino que tiene que ser como en la educación, ¿verdad? Si usted no tiene algún obstáculo que usted le cueste como superar, se aburre, se aburre. Es cuando ustedes son ustedes chiquitos que salen de la escuela o del colegio, porque la usted y yo, los tres de hecho, ¿verdad? Sí, o sea, no hay que ir muy lejos. Los tres terminamos el colegio, digamos, en educación abierta. Y para mí fue la mejor sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y yo vi, digamos, ya cuando uno entra a la universidad, educación universitaria, es más parecida a un instituto, muchísimo más parecida a un instituto, ma. De hecho, usted es responsable de usted. Usted es responsable de usted mismo, exactamente, ma. A mi colegio me aburría eternamente, digamos, por eso fracasé en el colegio y tuve que sacarlo, digamos, por la abierta, como dije, sí, fue lo mejor que pudimos hacer, de hecho. Además, yo sentí que yo recibí una mucho mejor educación estudiando por mí mismo los temas y yendo ya como a clases, digamos, con profesores que no son de colegio, profesores de instituto. Que muchas veces son universitarios, ¿no? Profesores de universidad. Exactamente, que ya tiene un enfoque muy diferente, tiene un enfoque completamente diferente. Y a mí me enseñaron muchísimo más. De hecho, con eso como de los retos y las recompensas, recuerdo cuando yo estaba estudiando matemáticas, que para bachillerato, que fue es la única vez que yo he disfrutado matemáticas. A mí me encantaba hacer ¿qué es esta vara? Algoritmo. ¿Cómo es no? De estas fórmulas. Ajá. Ecuaciones. No. Sí, pero... Despejar X, esa vara. Esas varas. Aritmética. Álgebra. Esa vara. A mí me encantaba. Pero era por eso, porque yo lo veía como un videojuego. Porque el profesor me lo enseñó así, porque el mae me dijo... Y también lo tuanes del profesor, ¿verdad? Que el mae dijo, yo no les voy a enseñar a ustedes matemáticas. Yo les voy a enseñar a que pasen el examen. Entonces ya ahí setió el goal, ¿verdad? Ajá. Ese es el final del videojuego. Pasar el examen. ¿Y cómo llego a pasar ese videojuego? Pasando pequeños stages. Ajá. Y para mí esos stages eran esas fórmulas. Y los toques que él daba, eran como las armas legendarias. Eran como esos toques de la calculadora, que usted metía como la fórmula. Si usted y le va a dar... Si le da error esa respuesta, decía el mayo, como what? Súper entretenido. Hechicero, ¿qué es ese truco, Es una hechicera. Sí, pero, exacto. Y yo cada uno de esos yo lo tomaba como un nivel. Es como, ok, esta es corta, la primera, y esa pude, ok. Entonces ya voy a la segunda, que es un poco más larga, más complicada. Y esos pequeños retos y recompensas, ¿verdad? Hicieron que a mí me gustara matemáticas. Sí. Algo que nunca, digamos, hasta la fecha, digamos. Bueno, o sea, a mí me encanta la matemática como concepto, pero no para hacerla, digamos. Sí. Es que también en ese sentido, bueno, ya eso es como un punto de vista tal vez muy visto desde la educación, de que mucho de lo que está planteado en el planeamiento educativo a veces ni siquiera es útil. No es útil, así de simple. Sí, no es útil. Exacto, de todo, o sea, muchos de los versos, claro, digamos, Sí, porque no sé, la raíz cuadrada de 2, llevo años de haber terminado el cole y yo nunca he utilizado la raíz cuadrada de 2. Exactamente. ¿Para qué? Exacto, o sea, a menos de que mi carrera sea afín, ¿verdad? Y lo necesite, pero desde mi punto de vista, pues no, ¿verdad? Y en mi día a día no lo utilizo. Pero, ya, y la idea, ¿verdad? Es eso. O sea, es como, volviendo un poco a la educación, como plantear algo también que sea útil, ¿verdad? O sea, sí, que sea útil, que se va con un objetivo a llegar, digamos, no como es una simple cosa que se la dan para que se la tiene que aprender y ya. Sí, para que vaya a la U, para que pase el cole y vaya a la U. Sí, para que pase el cole y vaya. Y para nada también, porque o sea, si voy con la misma mentalidad, llego a lo mismo, no llego a nada. Entonces, lo importante es ver cómo los videojuegos, o sea, si han tenido un impacto
en la vida de uno y tal vez uno no lo piensa, la verdad, es algo que... Sí, es que esa es la vara, eso es lo que queríamos de hecho hablar y tratar acá, como uno no piensa, lo que ayuda, digamos, a los videojuegos y bueno, varios métodos, digamos, de relajarse usted y dedicar el tiempo a algo, pero bueno, el tema hoy son los videojuegos, ¿verdad? Y uno a veces no lo piensa, lo que lo ayudan y lo que ayuda a los, digamos, a los niños los videojuegos, como digo, hay un punto, digamos, En una medida. en una medida, En una digamos, buena medida, eso todos ya lo vamos a necesitan hablar algo. después, sí. Y bueno, como saben, pues todo el exceso es malo, ¿verdad? Hasta el agua, digamos, hasta el agua es mala, digamos, en exceso, cualquier cosa que usted haga en exceso, pues va a ser perjudicial, ¿verdad? Dígase, licor, agua, videojuegos, más, hasta Anime, todo, exacto, sí, más, sí. hasta, digamos, vas a aprender un instrumento, digamos, usted se da mucho en la vara, mucho, usted deja de comer y deja de ver a sus familia y amigos más, usted se puede obsesionar con cualquier cosa, digamos. Pues todos sabemos que todo el exceso es malo, ¿verdad? Entonces, mucho de digamos, la satanización de los videojuegos, ¿verdad? Que la gente nunca se enfoca en las cosas positivas, como lo que veníamos hablando de las cosas que ayudan como en la educación, ¿verdad? Porque pueden pasar 100 cosas buenas y una mala, y se va a hablar de la mala. Por supuesto, siempre se habla más de lo malo, ¿verdad? Que es lo que me llama más la atención al público en general, ¿verdad? Sí. Y bueno, aparte de nuestros noticieros de mierda que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Peor todavía, ¿verdad? No solo nosotros, creo que Pero, O sea, en está general, peor. Nosotros sí. digo como humanidad. Como humanidad. Ah, ok, sí. ajá, Sí, ahí sí es. We are fucked. Sí, exacto. Porque digamos, por supuesto que hay cosas negativas conllevadas con los videojuegos, no vamos a ser completamente mal parciales, digamos. Sí, ajá. Sí. Sería injusto también, o sea, Sería no injusto, es y- esa la realidad Y sería un tampoco. punto de vista muy Unilateral. unilateral. Ah, sí. Exactamente. Sí. Entonces, Mari, por supuesto que los videojuegos pueden causar adicción, ma. O sea, eso es uno de los problemas más importantes que se está trabajando en países como China y Surcorea, que Sí. tienen gente que es literalmente adicta a los videojuegos, adicta. Hay clínicas de rehabilitación de videojuegos, digamos. Sí. Porque Madrid tiene mucho que ver con la sociedad de ellos, que es una sociedad que pide mucho de los jóvenes, demasiadísimo, como Japón. Japón es una sociedad que pide demasiado a los jóvenes. Y de hecho me acordó de esta política japonesa de que se pueden jugar por ciertas horas al día. Ajá, Nada más. exactamente. Buena Sí, política, China la también verdad. hay, China y Corea. ¿Se Sí, considera sí. que es una buena política? O sea, buena política en consideración del resultado, ¿verdad? Bueno, O sí, sea, porque ellos tienen el problema. es, Exacto, o sea, ellos es que tienen ya el es un problema Es que muy ya es grave. un problema, O sí, sea, man. Es que yo lo veo Ya como sí. una restricción de libertades. Pero que eso es otro tema. No, evidentemente de cierto punto lo es, por supuesto, pero es que digamos, cuando usted como país, como su país, tiene un problema muy serio, Corea del Sur tiene un problema muy serio con la Sí, gente sí, que sí. se adicta a los videojuegos, digamos. ujú, Entonces, o sea, tal vez ese punto tan grave. déspota, digamos, sí, tan controlador, digamos, de parte del gobierno, pues sí está mal. Lo de las clínicas de adicción a los videojuegos, pues me parece una buena idea, porque sinceramente, si Como toda todo. adicción se ocupa ayuda para dejarla, Sí, ¿verdad? ajá. Ujú. Pero sí, por supuesto, luego puede causar adicción, hay gente que se ha perdido en la adicción de los videojuegos. Está el término de los hikikomoris, que tal vez nos pueda usted decir un poquito sobre eso, porque Yo no sé mucho, pero maneja un poco más que yo, ¿sí? es como este tipo de personas que se aíslan por completo. Tal vez ahí alguien tenga un poco más de información acerca de los hikikomoris, o si han visto el anime. Welcome to NHK. Ajá. Ajá. Se toca ese tema, ¿verdad? Que es como de esas personas que se meten tanto como en esos hobbies o en esos, es que hobbies sí no, pero como en esas actividades, ¿verdad? Como de videojuegos Sí, es que ya o es de un anime. hobby. Sí, es que ya va a considera otra un cosa. hobby, ya, Sí. ya es algo Es más. una droga. Es una droga. Es extraño, es sí, una pero ya va obsesión. como más, ajá, exacto. Y se encierran en el cuarto y pierden noción del mundo exterior. Sí. Y ellos existen en el mundo virtual solamente, digamos. Y para eso, Sí, solamente. para eso, exactamente. Vamos, ¿saben cuál es una de las principales razones de eso? ¿Usted ha escuchado sobre o no sé si han escuchado sobre la generación perdida de Japón? Que le llaman The Lost Generation, ¿vale? No. Yo algo he escuchado, pero nunca he indagado lo Ajá. suficiente. Madre, es que yo me puse a ver como el tema, así es muy interesante. Porque, madre, la verdad es que Japón tuvo como un boom económico grandísimo durante los 70s y 80s, madre, en los que los bancos empezaron literalmente a botar plata, madre, para todo el mundo, un montón de empresas y la vara, entonces empezaron a crecer un montón, no. Pero esa plata, madre, luego había que devolverla, luego había que pagarla, luego había que ponerla, ¿verdad?
Entonces esos préstamos enormes que se hacían a las empresas, porque todas las empresas estaban, por ejemplo, más estaba Toyota, Nintendo, Gainax. digamos, todas las empresas japonesas, ¿verdad? Había como los bancos de Japón, los bancos centrales de Japón, les daban platas, más sin pedirles absolutamente nada, solo les daban la plata, ¿verdad? Pero luego, obviamente, la burbuja explotó, ¿verdad? Entonces llegó un momento en el que no había más plata y esa plata ya quería volver, ¿verdad? Que luego fue cuando Japón entró en una crisis económica a finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas dejaron de contratar porque, bueno, más eso trabaja, no sé si va a extender mucho, pero es que la cultura de trabajo japonés es que usted se gradúa de la universidad con las mejores notas posibles y entra a trabajar en una empresa japonesa por el resto de su vida. Por siempre. Es ese trabajo de por vida, digamos, que tienen los japoneses, ¿verdad? Que usted ya se mete en una empresa, eso es su meta en la vida, hablando de la recompensa, ¿verdad? Del final de nivel, digamos. Su meta en la vida japonesa es entrar a una buena empresa y trabajar ahí el resto de su vida. Las empresas en Japón lo que hacen es que ellas abren un periodo de contrataciones de freshmen, digamos, es una gente recién graduada de la universidad, contratan en masa a un montón de gente y esa gente va a trabajar durante años en esa empresa, ¿verdad? A principios de los 90 se dejó de hacer eso porque estaba en una recesión económica, ¿verdad? Entonces, los desafortunados que se graduaron de la universidad durante esa época de finales de los 80 y principios de los 90 no tenían quien los contratara en ese momento. Las empresas japonesas solo contratan freshmen, ¿verdad? Gente recién salida de la universidad, gente muy inteligente, muy brillante, porque no parece, ¿verdad? No parece súper brillantes. Y con frescos, jóvenes, que pueden moldear, ¿verdad? Y ser una fuerza laboral para la plaza. Esa generación no tuvo esa oportunidad, porque las empresas cerraron contrataciones por la crisis económica que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué pasó, Hubo una generación entera de personas que no pudieron conseguir ese trabajo, ¿verdad? Cuando pasó la crisis económica, las empresas volvieron a contratar otra vez en masa, se siguió como esta cultura otra vez. Pero ¿qué pasa? Esa gente que se graduó en ese tiempo ya no eran freshmen, ya estaban mayores y no tenían experiencia laboral. Y ya las empresas no los contrataban porque las empresas, de nuevo, estaban contratando gente recién salida de la universidad. Ya dígase 2001, 2002, 2003. Entonces, toda esa generación, toda esa década, es una época perdida para esa gente. Muchos de los hikikomoris, sorry si me extendí un poco con el tema, pero eso me parece muy interesante. Estos hikikomoris, muchos, del 90% es de esa generación perdida de Japón. Interesante, ajá. Sí. Tenían que buscar otras maneras de desahogarse. Exacto. Entonces se refugiaron ¿en qué? En los videojuegos, en el anime, en cultura de idols, por ejemplo. Mucho que está en cultura de idols. Manda huevos, es una playada, la verdad, qué feo, o sea, eso es lo que usted ser profesional, no encontrar trabajo porque hay gente más joven que usted y cuando usted sacó la carrera, usted no pudo hacerlo porque estaba en una recesión económica del país, manda huevos. Y ya después no, porque ya usted ya no sirve, ya usted es muy ya usted no es joven, inmortal. Eso es una cultura muy brutal, honestamente, es eso. Muy competitiva, muy brutal, sí. Y que también por allá, digamos, eso es como, de ahí se agarran las empresas, incluso yo siento que ahora, incluso hoy en día, de ahí se agarran las empresas para hacer como los gachas y esas cosas. Claro, son personas que no tienen, no hablo en general, ¿verdad? Pero digo, como tal vez un gran porcentaje de la población, de gente que juega gachas, es gente que está en eso, constantemente. Entonces ya es gente que, ese público es del que se pueden aprovechar. Sí, en eso se basa también, o sea, es como un mercado, digamos, el mercado siempre va a buscar a alguien a quien pueda sacarle el provecho. Sí, realmente. Y no es como que la empresa va a decir como, madre, por eso tus madres. Exacto, o qué tal si este mes no sacamos ese skin de ese personaje. ¿Qué tal si este mes no sacamos a ese personaje legendario de Genshin Impact que tiene pelito rojo y unas alas de vampiro? Pero esta vez tienen menos ropa. Pues obviamente. Por supuesto, porque tiene que hacer algo que sea interesante. Y que más interesante que menos ropa en un personaje. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Obviamente. Porque se paga por costumes, ¿verdad? Por ropa. Sí. Pero entre menos tenga, mejor. Eso se llaman skins, porque tienen que mostrar bien. Ahí está, sí. Lo hemos malinterpretado, claro. Un saludo ahí, Jordan.
está haciendo señas de desaprobación. Sí, Tal vez más adelante sí, quiera decir algo, pero... Pero sí, ma, por supuesto, digamos, volviendo al tema, digamos, como los puntos negativos de los videojuegos, por supuesto, ma, está esta cuestión del aislamiento social, ¿verdad? De la adicción. Ahora que hablamos de los gacha, ¿verdad? Madre, aprovecharse de la tendencia de adicción al juego de varias personas, de los juegos de azar, para sacar juegos que son básicamente juegos de azar, son básicamente casinos, madre. Sí, esos sí, son. en realidad esos son, no Eso es lo ni que son. siquiera básicamente, es que Sí, bueno, literalmente ajá, esos son. usé la palabra básicamente, pero en realidad eso es lo que son, casinos, man, casinos. Fuck Konami, ¿verdad? Que Konami es una de las empresas que él está dando con Fabirucci, ¿verdad? Sobre mi odio a Konami, man, porque Konami es una empresa que a mí, mae, ¿qué putas con Konami, de verdad, mae? Dude, mae, Konami Vive con pasó su de industria. ser la mejor empresa de Konami, el juego que sacaba, usted sabía que era bueno, a huevo. Man, en la época del Super Nintendo, man. Sí, en la época, sí, claro. Man, si usted iba a pedir un juego, cuando íbamos a pedir juegos prestados, ¿se acuerdan? Que Sí, andábamos por todo Coronado viendo y Coronado y más largo, güey. Esto es historia arcaica, o sea, Ajá. esto es historia, Sí. o sea, historia del país, Ahí, básicamente. ahí Es lo va como joven, Juan Santa María. Exacto. Eso es como. Se me fue el nombre del primer. Olvídalo. Juan por redes, ¿no? Sí, así Para la gente ahí muy joven que nos está viendo, madre, antes los juegos eran difíciles de encontrar, Sí. eran bastante difíciles de Antes no encontrar. había Steam. Antes no había Steam, antes no había redes sociales para ver quién tenía un videojuego, ¿verdad? Y quién lo prestaba, sobre todo, Sí. ¿verdad? Entonces, antes en nuestros viajes místicos a pedir juegos prestados, Una cadena. Mae, era increíble, mae. Sí. Nos llegaba y nos decía un tip, nos daba un tip una persona. Mae, o sea que hay un mae que creo que se llama Pedro, creo que se llama Pedro, que Vive por creo, allá. ajá, que creo que vive por allá en Cerón, en algún lado, y creo que tiene Mega Man X3. Yo iba a decir justo eso también. Sí, madre. Man, y eso era todo lo que necesitábamos para ir a Ese era el buscar a esa quest. persona. Ese Era el quest. Ahora, relacionándolo como con esa vara de la educación musical, digamos, o de la gamificación. Ahí va como de la mano. Porque lo mismo que estábamos haciendo en los juegos, lo estábamos haciendo en la vida real. Estaban replicando, ¿verdad? sí. Era como agarrar esos pequeños tips del quest y ahí vaya. Busque. Busque. Esa vara es como Breath of the Wild. Totalmente. Suba aquella montaña, más en coro, ¿verdad? Más en coro, sí. Suba aquella montaña, llega a la finca número 3. Creo que ese mae, si usted le presta Donkey 2, creo que ese mae le podría prestar a usted Mega Man. Mae, o sea, nos sirvió, yo no sé cómo, la Claro. buena fe de la gente de antes, ¿verdad? Sí. Porque, mae, y llegábamos a la casa, un desconocido, que, mae, en la puta vida nos había visto. No, pero es que no siempre eran desconocidos. O sea, No, siempre a había un veces link. sí, mae. Sí. O sea, varias veces fuimos completamente a ciegas a buscar un dude que vivía tal vez en Sinaí y de, mae, tocando puertas y decía como, mae, aquí vive Pedro, que tiene Mega Man X3 y Sí, vale. una señora ahí como, ¿Cómo ¿qué? sabe usted? ajá, ¿qué le dijo? Ajá. Sí. Pero sí, va, o sea, entonces, antes era bastante difícil, digamos, como buscar videojuegos. Siento que, por eso ahora como que le quita, a veces le quita como lo especial a los... ¿Usted cree que, digamos, en unos años, una persona como Isaac, por ejemplo, Isaac es mi hijo menor, vaya a decir o vaya a recordar con mucho cariño un videojuego en específico? Si él tiene acceso, literalmente Isaac tiene acceso a toda la librería de videojuegos del mundo. Super Nintendo, NES 64, Dreamcast, Todo. Sí, básicamente todo. a todo lo que pueda tener, digamos. Ujú. Entonces, yo siento que él no va a tener como un No. recuerdo de ese videojuego, Sí. como para nosotros es tal vez Donkey Kong Country 2, para Ajá. Fabián puede ser que Mayores. Sí, me Mayoras. acuerdo. Sí, es su favorito. ¿verdad? Más. Sí, Sí. Vale, shout out to Mayoras, sí, Mayoras es muy bueno, la verdad. Pero no es mejor que Ocarina. Nah, jamás. No, No. ok, no es mejor que Ocarina. No es mejor que Ocarina. Ok. Mi favorito sí es, pero mejor que Ocarina no es. O sea, Vale, sí, se nos va a caer un montón de gente diciéndonos como Mayora es mejor que Ocarina. pero bueno, o sea, si la Yo gente digo en dice este momento. ¿Usted? que Mayora es mejor. A mí me gusta más, yo siento que la tendencia de la gente prefiere Ocarina. ¿Por qué? No sé, honestamente, la gente puede Yo creo que es por la luego- revolución. Bueno, O sea, porque Ocarina, tal vez. No sé. Pero si hubiera salido Mayora antes que Ocarina. oh,
No Sería sé, no sé, Probablemente. no sé porque Ocarina me parece como un viaje más épico en el sentido como de show. clásico de la historia. Ajá, Sí, Más el clásico. viaje del héroe. Ah, es el viaje del Ajá. héroe, ¿verdad? Vaya, descubra tierras inolvidables, ¿verdad? En cambio, Mayora es como más una experiencia más fina, es más fina, digamos, Sí. más concentrado. Pero no sé, siento que si hubiera salido primero Mayora, igual la gente consideraría mejor Ocarina porque hubiera sido un mundo más expandido, digamos, más libre. Igual como la temática de Mayora en general es más oscura, es más pesada, Ujú. tal vez la gente no hubiera tenido como Ajá. el enganche hacia el juego, ¿verdad? Porque, o sea, el tipo de temática que, bueno, ahí entrando un poco en Mayora, porque es genial. Dale. Yo sé que está más en juego, güey. O sea, lo que tiene ese juego, ¿verdad? Yo siento que desborda mucho la melancolía. El tema de Sí. la melancolía está demasiado presente en ese juego. Yo lo amo por eso, honestamente. Eso es el motivo por el que yo lo amo. Pero bueno, ya ahí viene una interiorización, ¿verdad? Personal y adulta, que tal vez al momento de jugarlo por primera vez, algo me llamaba la atención, pero no sabía descifrar qué era. Pero, y ese es el motivo también de por qué, si hubiera salido primero, no hubiera tenido tanto impacto, ¿verdad? Por toda esta temática que es más oscura, hacia la tristeza, la melancolía, juego la muy muerte. deprimente, man. Es un público más limitado. Es un público más limitado, exactamente. Mike, es un juego que se construyó con limitaciones muy serias de tiempo y técnicas, digamos, porque ese juego, digamos, los especiales de juegos, es el primer juego en el que Eiji Onuma fue el director. Ese fue el primero, el bebé de él, básicamente. Fue donde demostró que el Mal es un excelente director, digamos, porque al Mal le dijeron básicamente, ok, hay que hacer una continuación de Ocarina. O sea, imagínense que usted llegue a la oficina y le digan, usted tiene que hacer una continuación de uno de los mejores videojuegos de la historia. Del juego más vendido de eso. El juego más vendido en este momento. Un juego que marcó completamente una época, madre. Y a usted le digan, madre, tiene que ser la secuela de ese juego. Sí. Vean cómo le hace. Y tiene un año para hacerla, madre. Sí. No, 2 años tenía para hacerla. Bueno, pero me dijeron que desde cuando le dijeron tal vez 1 año y medio. Más 1 año y medio para hacer la secuela de Ocarina del Tiempo. Entonces, Eiji Onuma muy inteligentemente lo que dijo fue como, ok, digamos, si yo me enfoco a hacer algo tan expansivo y tan grande como Ocarina, ¿verdad? No me va a dar tiempo jamás. Entonces, ideó esta cuestión del ciclo, el bucle de 3 días, ¿verdad? Hacer un mundo un poquito más pequeño y este bucle de 3 días, ¿verdad? En el que usted repite acciones y el lo que se enfocó fue en darle personalidad a los NPCs, que eso es lo mejor que tiene Mayora. Eso es lo mejor. Sí, eso es lo mejor que tiene Mayora. Los subquests de Mayora son Anju Café, Sí, Ma, Angie esa Café. quest, ma. Angie Café. Anju Pero Café. también me parece genial que son assets que ya estaban. Ajá, Él no tuvo que crear Exacto. esos personajes de cero, ya estaban, todo estaba ahí. Eso fue lo que le ahorró tiempo para poder sacarlo, digamos, en 2 años. Pero es genial, o sea, me parece una estrategia, como dice usted, ahí se demuestra que es un excelente director. Claro, y pues el MAE demostró lo que sabía hacer, porque ¿quién es el director ahora de Zelda? Ya no se llama Seiji Onuma. Sí. Seiji Onuma es el papá, digamos, el supervisor completamente, el papá no, el papá es Miyamoto, pero digamos, es el supervisor ahora de todos los Zeldas. Pero igual, digamos, usted dice Zelda, yo pienso Eiji Onuma, sí, exactamente, digamos, al que se ha creado, digamos, Eiji Onuma es el que está a cargo de todo, Sí. digamos, es la cara que usted ve cuando retrasan de nuevo Breath of the Wild 2. Sí, es el que pone la cara. Es el que pone la cara. Ah, es el que le tocó. Miyamoto es como Onuma, tienes que poner la cara otra vez. Onuma, Más poniéndose la cara de. ay, la cara de japonés de perdón, mae. Sí, perdón, sí, de Gomen Nasai. De Gomenasai, mae, sí, mae. Pero, mae, sí, sí, Mayora es muy bueno, la verdad. A mí me gusta mucho Mayora. Lo que pasa, a mí lo que no me gusta de Mayora es que Mayora es bastante difícil, mae. Sí. Sus dungeons son fucking difíciles, mae. Ahí va, tal vez alguien nos va a poner en los comentarios como, mae, qué malo, mae, pero Ajá, sí, súper pero yo lo fácil, pasé como mae, yo yo. lo pasé como, mae, verga, mae. No, yo duré 20 años. Verga, mae, son difíciles, mae, Ah, sí. todos los dungeons de ese juego son difíciles, Sí. mae. Más si usted quiere encontrar todas las hadas, mae. Más, sí. Es un dolor, mae. Y no solo los querer- dungeons. no, o sea, querer, digamos, como, a pesar de que el mundo, como dice usted, es muy limitado, también ese mundo es muy rico, o sea, tiene muchas cosas Mae, que tiene estar muchas buscando. cosas, exactamente. O sea, y usted mae. necesita todo el equipo, literalmente todo el equipo de Link y las 4 máscaras principales, las 3 máscaras principales, para realmente poder
ir y hacer en el mundo absolutamente todo lo que a usted le gustaría hacer. Porque Vale. si no, siempre va a estar limitado en alguna parte del juego. Entonces, Y a mí me encanta esa vara que todas las regiones tienen una historia que contar, man. Sí. Todo lugar de ese juego tiene una historia que contar, man. ujú. Sí. Es increíble, yo no sé cómo lo hicieron, man, con las limitaciones sobre todo. Sí. Pues no se vista, digamos, viendo las limitaciones que tenían, cómo todos los lugares tienen una historia que contar, man, y todas las regiones son diferentes entre sí, man. Ujú. ¿Entiendes? Sí, a mí me parece muy, muy chiva que, digamos, como él, por ejemplo, de Yunuma, que él pensó más allá como de, ok, ¿cómo podemos hacer que este juego se vea espectacular o... Que sí, ¿verdad? Pues sí se ve muy bonito, pero más allá como de que se vea espectacular y que usted pueda cabalgar por llanuras como en Ocarina, es que se enfocó más en la narrativa. Sí, bastante Es el más. guión lo que importa. Ujú. Es el guión. De hecho, yo siento que es uno de los pocos Zeldas en los que, por lo menos yo, siento a Link como un personaje más cercano a mí. Man, a pesar Sí. de que no exprese nada, porque sigue siendo Link, ¿verdad? Ajá. Pero, mae, usted, es más que está claro que usted siente lo que sienten los personajes de ese juego, porque los NPCs están también escritos, mae, y tienen tanto sentimiento y tanto peso dentro de la narrativa del juego, mae, que a usted de verdad le importa lo que está pasando, ¿me entiende? Volvemos a lo mismo, lo de Anju Café, mae. Mae, es una historia que usted puede ignorar completamente. Mae, usted puede perderse todo el quest de Anju y Sí, Café. bien pueden hacerla. Mae, que de hecho, o sea, búsquese como el quest, porque tal vez se lo ha Sí. perdido. Sí, Porque han ajá. jugado mayores y no han visto el quest. Mae, ese quest usted se lo puede perder por completo. Usted puede Sí. pasar el juego sin verlo, mae. Y para mí ese quest es el juego. Exacto. También, Mae, exacto. es lo O sea, que más recuerdo de ese juego. Sí, es lo que que- más de juego. o sea, más recuerdo. Y dentro de esa narrativa de la que ustedes hablan, o sea, es también ese momento emotivo. O sea, ese es el punto más alto de la emotividad Sí, que tiene sí. la narrativa del juego. Sí, o sea, sí, sí, está claro. hecho para que usted diga como, mae, qué Oh, momento, mae. Mae, es que me Qué gustaría momento. explicárselo a la gente, pero no, prefiero que lo No, jueguen. sí, Ajá, sí, que lo sí. jueguen, O sea, mae. además, Anju y Café. Si puede, o sea, si no pueden jugarlo, that's bullshit, porque ahora se puede jugar. Ah, sí. Vamos a Más decir, por ustedes, en realidad. hay medios, no ocupan un 6-4, hay medios Ajá. Medios que no vamos a decir, pero ustedes no saben son que hay legalmente medios. Ajá. aptos para decir aquí. Porque no quiero que me caigan los Nintendo Ninjas aquí, mae. Sí. Y eso que usted es uno. ¿Ah? Sí, Ah, porque se está yendo a la vara. Yo por eso me cuido, para que Yo no soy me- tan fan, Para que Mike no nos funee. No. Dice que no es tan fanboy, puede creerlo. Ya, Jordan, detrás de cámara. Mae, dice que no es tan fanboy. Definitivamente lo es. Mauricio. Sí, pero. Ahí, detrás de cámara, o sea, No, la yo gente lo siento que un sabe. fanboy, algo, mae, tiene un algo. fanboy es esto más como que, mae, solo juega Nintendo, mae, y si ustedes dicen algo fuera de Nintendo, le dan así como, mae, what the fuck, pero ¿qué es eso? Eso está en Nintendo, ¿no, verdad? Sí, por eso. Yo juego de todo, mae. Yo juego todas las consolas del mundo. Ahora, No, sí. ahora. Digamos, juego con todas las consolas del mundo que pueda comprar, ¿verdad? Porque si yo tuviera la plata, compraría, mae, todas las consolas sabía si puede haber la existencia. Pero digamos, mae, juego con todas las consolas, pero sí tengo, eso sí, he admitido que tengo cierta preferencia por los juegos de Nintendo. Porque, Sí. porque me parece que Nintendo hace juegos muy buenos. Sinceramente. Sí. O sea, Sí. Nintendo le pone alma y corazón a los juegos, mae, que es algo que... Mm. Esa alma y corazón de los juegos es algo que está ahorita escaseando mucho en el mundo de los videojuegos, mae. Porque usted ve compañías como Ubisoft sacando juegos como si fueran, mae, una fábrica de metal, mae, sacando pedazos de Perlin, mae. Como, mae, si no usted ve una compañía como Nintendo, mae, haciendo un Mario Odyssey, mae, en estas épocas, mae, haciendo un fucking Breath of the Wild, mae, dándonos de nuevo Mario Strikers, que by the way, quiero comprarlo porque está buenísimo, mae, y acá le meto la Daisy, mae, Daisy es mi favorita. Mae, cae la Dragon Daisy, mae, es mi favorita, mae. Pero, mae, digamos, mae, Nintendo por lo general, no siempre, digamos, porque por supuesto, mae, o sea, tampoco voy a decir que siempre, pero por lo general Nintendo le pone alma y le pone ganas y corazón, mae, no, Kirby, Sí, mae, hay es un- fucking amazing, mae. Hay ¿cuál es la palabra? Un craftsmanship Ajá. en lo que ellos hacen. Exacto. Definitivamente. Y por ahí yo sí estoy de acuerdo en que sean tan... como que cuiden tanto sus franquicias. Ahí sí lo entiendo. Que ellos sean Eso es como cierto. tan cerrados en lo que su franquicia se puede usar y en lo que no. Exacto, porque tiene que Porque cuidar, hay un porque arte ellos le ahí ponen mucho detrás, hay amor, un- mae. sí, ajá. Sí. Sí. Sí.
Sí, sí. No siempre, como dice usted. No, no siempre, por supuesto que no siempre, mae, pero digamos, como regla general, yo he visto que Nintendo, como regla general, cuando Sí. están haciendo un first party game, digamos, un juego first party de ellos, tienden a hacerlo bien, tienden a hacerlo con ganas y con corazón, mae. Estoy de acuerdo. estoy Sí, de acuerdo. sí, o sea, ellos tienen un toque, Sí, tienen una forma. Ese Es un toque tacto. Nintendo, que usted ve como refinado, ¿me entiende? Usted no era un Nintendo juego, un Nintendo de juego, ¿verdad? Vale, no, yo tengo un problema al habla para que no piensen que estoy ahí borracho, nada así. Ese toque Nintendo, digamos, que le pone como mucho corazón a Nintendo y tiene esa fórmula de Nintendo, que es como muy refinado, como... Ujú. Usted no ve un juego de Nintendo lleno de bugs, mae, ya, ¿me entiende? Usted lo ve como muy refinado, como más Sí. Tropical Freeze, más juegos refinados, un juego Sí. más milimétricamente mae. Metroid. Metroid, mae. El nuevo Metroid. Metroid 3. Jueguenlo, Por ya, favor, están haciendo, jueguen Metroid Dread. paren este video, vayan a jugar Sí, quédense viéndonos. ¿verdad? Obviamente. Vaya, adiós, Sí, se mira adiós, por ahí. chao, nos vemos. No, y ahora que usted también está hablando tanto de Nintendo, Yo hablando de Nintendo. ¿Será posible? Ay, Ahora que usted otra vez está hablando de Nintendo. Por casualidad. No, o sea, Nintendo en realidad, algo que yo puedo rescatar mucho de Nintendo, porque mucho de lo que yo he consumido en videojuegos realmente ha sido también de Nintendo. De hecho que sí, tanto que habla, tanto se habla y legítimamente Fabián ha consumido 90% de los juegos que consume son de Nintendo. Es cierto, sí. Pero no tanto de Nintendo. Pero por lo menos, Ajá, por lo ¿verdad? menos un fanboy ahí. No, debería. Pero en fin. Pero a eso voy, Pero pues, es- justamente a eso Para voy. eso lo tenemos aquí, para decirte adelante. El punto es que Nintendo sí ha tenido como, yo siento que han buscado siempre una forma de conectar con los usuarios y con el videojuego de una forma muchísimo más dinámica, digamos. Nintendo siempre ha tratado de que el juego sea más, digamos, la gente lo llama como infantil. Yo a veces no entiendo por qué la gente cree que Nintendo es infantil como más... Un invitado ahí. Si no lo notan, hay un gato. O sea, hay que hacerlo evidente, hay un gato. Porque no se ve. Exacto. Por es por supuesto, eso, pero- semejante bicho, mae. Bueno, ahí un saludo a Don Catillo. A Phineas. A Phineas. Ah, bueno, el gato no me dejó continuar. Que Nintendo siempre busca, ¿verdad? Como, no esta cosa, digamos, tal vez por paleta de colores o la forma de los personajes y todo, que la gente llama infantil, pero sí es muy dinámico. O sea, y tiene mucho que ver esto de cómo ellos utilizan de alguna forma sus propios juegos para crear una herramienta educativa. Sí. O sea, difícil saber si ese es el fin con el que ellos lo piensan. De hecho, yo creo que... Creo que sí. Yo pienso Porque que sí, en sí, Japón, yo pensaría que sí. en Japón eso sí es como muy, es una como que está ya en la cultura de ellos, educar a los niños, digamos, de la forma más eficiente e inteligentemente posible, digamos. Entonces yo siento que sí es algo como que lo hacen al adrede. Ujú. Sí. Sí, o sea, y de verdad yo siento que en la forma en la que ellos diseñan los juegos, realmente es eso. O sea, ellos buscan una tendencia a crear videojuegos con un reto, pero más abarcando a un público general, digamos, no se centran a decir como, no, es que solo los adultos, es una trama tan compleja y difícil que solo los adultos pueden jugar. Y de hecho, ahora que veníamos para acá a grabar, estábamos hablando de Kirby. Y por ejemplo, Kirby, cualquier ser humano puede jugar Kirby. Literal, Pues ¿verdad? sí. Relajado, sí. No cualquier ser humano puede entender la profundidad que tiene Kirby en su historia, porque esa vara es densa. El Exacto, lore, exacto, mae, sí, sí, o sea- oscuridad, dioses antiguos, Criaturas madre, místicas, madre, o sea, de verdad, o sea, es mucho. Y de ahí Pero es lo puede disfrutar tanto un niño como un adulto. totalmente, claro. totalmente. Es que esa es la vara, esa es la vara de Nintendo, digamos, que Nintendo respeta la inteligencia de los niños. Eso sí, muy Ujú. importante. Ujú. Se ve también en la animación, por ejemplo, digamos, usted puede hacer una animación para niños respetando la inteligencia de los niños. Asumiendo que un niño va a entender los temas que usted pone y si usted los pone de manera muy inteligente en la película. Porque no es lo mismo que usted vea una película para niños como How to Train Your Dragon, Ujú. ¿verdad? Ujú. Es una película que trata a los chiquitos como personas inteligentes y al público en general, ¿verdad? Porque a uno le encanta también. A que usted vea los Minions, por ejemplo, digamos. Ujú. Banana, pedo, caca, ¿verdad? Sí. O sea, O igual, no es lo mismo que usted vea como Peppa Pig, una hora así, Ajá. a que vea Adventure Time. Exactamente. Porque esa es la vara, usted tiene que tratar a los niños como personas inteligentes, man. Y siento que Nintendo hace eso, siento que Nintendo trata a los chiquitos como personas inteligentes. Porque usted juega un Kirby, evidentemente Kirby es un juego para niños, ¿verdad? Ujú. Pokémon es un juego para niños también, man.
hasta cierto punto será un juego para niños, ¿verdad? Sí. Pero ellos no tratan a los niños como idiotas, ¿ya? Ujú. Nintendo trata a los niños como personas capaces de superar retos que ellos pongan en los videojuegos, porque Kirby no será la franquicia más difícil de la historia, pero madre, que le pone el reto a un chiquito se lo pone. Digamos, ahora, por eso veníamos hablando de Kirby porque madre, Isaac es súper fan de Kirby, ahora es el fan número 1 de Kirby de este país, yo creo, man. Entonces le estaba contando a Fabián, que de hecho por eso venimos un poco tarde, man, porque le estaba contando a Fabián sobre todo el lore de Kirby, ¿verdad? Entonces, Fabián lo estaba escuchando y es como, y está contándole sobre, y la materia oscura, y entonces llegó el no sé qué, no sé pero denso, súper denso, ¿verdad? Entonces me dice Fabián como, Kirby sí es denso, De verdad, o sea, Y sí. diría que un chiquito me explique todo eso, o sea, obviamente para él es súper entretenido, ¿verdad? Claro, Obviamente claro, para sí. él es súper motivador hablar de eso, pero ya cuando usted pone su entendimiento en eso, usted dice como, o sea, de verdad, no es algo tan ligero, ¿verdad? Más bien, ahí es como esta propuesta en la educación de agarrar un concepto muy complicado y decirlo de una manera muy sencilla. Ajá, exacto, Entonces, exacto. como, Ajá. eso es como un poco como la fórmula o tal vez lo que busca aplicar Nintendo, ¿verdad? Ujú. Que son cosas que son tal vez muy difíciles, o sea, en su manera de razonamiento, son pensamientos muy abstractos, pero planteados a través de los videojuegos de una forma que cualquiera lo puede entender. Sí, y respetando la inteligencia de los chicos. Porque no solo Nintendo lo hace, digamos, Sony también lo hace, digamos, yo puedo pensar tal vez como en ti, Little Big Planet. ajá. Bueno, Microsoft, sí, me imagino también, Ori tal vez, Ori es un poco para niños, digamos. Pero siento que Nintendo es como la que lo hace con más frecuencia, porque Nintendo Y más intencional. y más intencional, Ajá, exacto, sí, exactamente, es que más, eso más se siente, intencional, sí. eso es cierto, ¿no? Yo pienso, me hizo pensar mucho en, digamos, el Wii sigue siendo la consola más vendida, ¿cierto? No, es el Play 2, ajá, Ah, pero ok. un close Por second conveniencia. es el, bueno, no, es el Play 2, luego el Nintendo 10 y luego el Wii. Me el parece Wii. que es como la, ahí me corrigen si no, pero yo creo que es así, Play 2. Sí, ahí ponen 10 ahí en los y comentarios, Wii. estamos Ajá, sí, mamando, estamos pero- mamando. Pero sí, el Wii fue un éxito de ventas rotundo, es ganar la Ajá. generación, digamos. Y ni siquiera, o sea, ¿qué juego recuerda usted del Wii? Sí, del Wii. Del Wii. Mae, sinceramente, o sea, por supuesto que me recuerdo como Wii Sports y ese tipo de cosas, Sí, ¿verdad? pero un juego así como... Es que en esa época Nintendo sí se enfocó mucho como en el non-gamer. Exacto, y eso es lo que me es parece que más la vara. interesante. A menos que, o sea, ya como al final de la vida del Wii, ya sí se empezaron a enfocar como tal vez como tratando de recuperar ese público hardcore gamer. Digamos, cuando se empezó el Operation Rainfall, ¿verdad? Que se trajeron, fue un movimiento que la gente hizo para que Nintendo localizara Xenoblade Chronicles. Clásico, un juegazo, un RPG, lo mejor que ha existido. Era Xenoblade Chronicles, Pandora's Tower y The Last Story. Ajá, esos tres RPGs que habían salido en Japón y Nintendo no tenía planes de traerlos, pero se inició un movimiento en línea que se llama Operation Rainfall para que lo trajeran, digamos. Pero digamos, esos eran como las contadas secciones, ¿verdad? De Wii como juegos para hardcore gamers. Y eso fue como ya después, digamos. Y fue porque como ya que después. Ajá. Sí. Porque el Wii, o sea, yo veía noticias de que se compraban miles de Wiis para asilos, para hospitales, Ajá, sí. para escuelas. Para escuelas. Sí. Ajá. Ujú. Sí, claro. Más, para los asilos, de hecho, esa vara, o sea, los compraron casi que todos los fucking asilos de Estados Unidos, ¿verdad? Porque los asilos que son básicamente, son lugares horribles, son botaderos Son de personas, prisiones, ¿verdad? ajá. Bueno, Sí, es un botadero, es un basurero de personas, ¿verdad? La gente no sabe qué hacer con el adulto mayor, va y lo tira ahí, ¿verdad? Y el Wii, pues ayudó en eso, digamos, Claro. más, es como una terapia, digamos. Es una terapia. Y para uno que tal vez que es hardcore gamer, digamos, bueno, al menos yo, hardcore gamer me parece una palabra demasiado pretenciosa, digamos. Y no es, ahora que soy todo hardcore. Concuerdo. Sí. Pero, digamos, sí, tal vez no usar hardcore gamer, Sí. digamos. Es que esa palabra que usan, digamos, los medios Como la industria. como IGN y GameSpot y whatever, digamos, es como la palabra que usan. Pero, digamos, en esa época Nintendo alejó demasiado a los gamers
clásicos, por así decirlo, digamos, el gamer como yo, digamos. O sea, los que venían del Super, que estuvimos en ese 64. momento, del Super 64, ¿verdad? Juegos que se enfocaban como en uno, digamos. No juegos que estuvieran buscando como mi abuela, ¿verdad? Ajá, exacto. O mi mamá o mi papá, ¿verdad? Sí. Que no son gamers, exactamente. Nintendo, el lado malo del Wii fue que ellos terminaron alejando a toda esa gente y eso al final les mordió el trasero, ¿verdad? Sí. Cuando estaban sacando el Wii U, porque ya habían alejado a toda esa gente, sacaron el Wii U, que lo hicieron como para una gente más gamer tradicional. Y todo el mundo sabe qué pasó con el Wii U, ¿verdad? Entonces, hasta ahora que en el Switch, que los más se recuperaron por completo, Sí. y yo espero que no la caguen después, porque Nintendo tiene esta vara de que es Vemos, como, ¿verdad? mae, Nintendo es como Microsoft, como Windows, ¿verdad? Es como uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Entonces, la digamos, prueba, el bueno. exacto, La prueba, el bueno. exacto, ma, entonces venimos de un éxito, que es el Switch, ¿verdad? Es un éxito rotundo, ma, todo el mundo le gusta el Switch. Vamos a ver el siguiente, a ver si es un fracaso. Si seguimos como el patrón de Nintendo, probablemente es un fracaso. Pues sí, hay que ver. Hay que pasarlo nada más, Hay es la que única ver. forma. Pero a mí me parecía muy. Hasta, no sé, me parecía. Como inspirador incluso. Como ver esas noticias de los señores Sí. en los asilos, Ajá. jugando Wii Sports, moviéndose, divirtiéndose, Claro. riéndose. Es que la posibilidad de moverse mientras usted juega, y eso creo que fue técnicamente revolucionario, ¿no? Sí, O sea, en ese sí. momento. O sea, porque los sí, juegos sí. siempre han sido esta interacción con el control que por algo se ha replicado durante tantos años, ¿no? Y es porque funciona. O sea, de alguna forma Sí, usted, sí. usted sí tiene una conexión entre el personaje del videojuego y el control, Y ¿verdad? usted con su joystick. Ajá, Bueno, exacto. Pero esta idea de moverme mientras juego, sí. o sea, eso es revolucionario. Revolucionario. Que de hecho se ha satanizado mucho, digamos, la vara de los controles de movimiento, se ha satanizado mucho ahora sí puedo usar esa palabra, los hardcore gamers, digamos, ha satanizado mucho esta cuestión de que el control de movimiento, ¿verdad? Por el Wii, ¿verdad? Porque el Wii, hoy sí es que el Wii está tratando de que mi abuela jugara, whatever, ¿verdad? Whatever, la razón que sea. Pero digamos, los controles de movimiento funcionan, y funcionan bien si se sabe aplicar, digamos. La mejor versión de Resident Evil 4 es la versión de Wii. Al chile, es la mejor versión de Resident Evil 4. Y eso no lo digo yo, digamos. Usted se puede meter a la página y los más le dicen como, la mejor versión de Resident Evil 4 es la versión de Wii, ¿verdad? La precisión, digamos, al apuntar y todo, es la versión que mejor se juega. No es la que mejor se ve. Ajá. ¿Por qué no? ¿Verdad? Ajá, es que ese no es el punto, o sea, el punto es Es la Cómo Como se la juega. experiencia en la Cómo se juega, jugabilidad. exactamente. Y aún a la fecha, yo he visto gente que, por ejemplo, digamos, porque después del Wii, todos los controles de consolas empezaron a utilizar como tecnología de movimiento, ¿verdad? Sí. El Six Axis del Play 3 se usa movimiento. Ahora, bueno, incluso ¿Qué el sería eso? DualShock 4. El rotoscopio. Sí, ajá, exactamente, los rotoscopios, ¿verdad? Y los de Switch también usan movimiento todavía. El control de Play 4 usa movimiento. Ahora el mejor control de la historia de la fucking vida, que es el control de Play 5, man, el DualSense se llama el control. Sigue teniendo tecnología para que tranquila el movimiento, ¿verdad? Pero digamos, ahora dentro del gaming se ve muy mal como los juegos que usan controles de movimiento, porque la gente se imagina el Wii, se imagina la abuela tirando una bola de bolos, ¿verdad? Sí. Pero los movimientos se pueden usar para cosas muy Para útiles, otras digamos. cosas. Por ejemplo, en Elden Ring, a mí me gusta tener los gestos con movimiento. Entonces, por ejemplo, digamos, si usted le mantiene el botón de atacar presionado y mueve el control hacia arriba, hacia abajo, o le da vuelta, o le hace así, usted le puede asignar a esos gestos. Entonces, cuando yo estoy peleando contra una persona en línea, digamos, cuando alguien me invade, yo soy un guerrero de respeto, ¿verdad? Ajá. Entonces, Ajá, yo porque- antes de empezar el duelo, ¿verdad? Antes de empezar el duelo, cuando una persona me ve y vamos a empezar un duelo a muerte, ¿verdad? Hasta sacarnos las tripas, yo con el control de movimiento tengo asignado para dejar el botón de atacar presionado, subir el control, entonces yo le hago una reverencia al man, ¿verdad? Entonces el man me devuelve la reverencia, ¿verdad? Y que no es lo mismo que usted apriete X más arriba. Exacto, porque man, la alternativa es meterse a menú de movimientos, asignarlo y y escogerlo manualmente, darle X para que haga la vara, que me tomaría tal vez unos 3 segundos, pero con la gestión de movimiento me toma medio segundo, digamos. Y usted Y lo yo- siente más dinámico, o sea, usted lo siente más, ok, yo soy el que está haciendo la reverencia. Porque funciona, no hay por qué satanizar los controles de movimiento mientras se usen bien, ¿verdad? Porque Ajá, también claro. pasó mucho en el Wii que usted había juegos que por lo general trataban de forzar a meter cosas de movimiento. Por ejemplo, una cosa de las que más me
pudren de Donkey Kong Country Returns, que es un juegazo, mae, porque es un juegazo, mae, de primera clase. Pero usted para rodar tiene que agitar el control. Eso es vacilón los primeros 10 niveles, ¿verdad? Sí. Después se vuelve increíblemente cansado. Da pereza estar moviendo el control cada vez que usted quiera rodar. Por eso la mejor versión de Donkey Kong Country Returns es la versión de 3DS. Porque no se ve tan bien, pero usted no tiene que andar moviendo el control para hacer la vara, digamos. De hecho, también fue un poco como lo que me pasó con el Other M. Es un buen ejemplo de cómo Sí, se exacto. implementa. O sea, que si a mí me lo preguntan, a mí me encanta la dinámica. O sea, la dinámica como tal me parece muy chiva porque sí es como muy intuitiva, realmente. Ok. Pero, sí, hasta donde yo tengo entendido, a la mayoría de gente no le gustó. Y está bien, digo, puede ser muy incómodo estar cambiando el control, ¿verdad? Porque para los que no saben, es tenerlo ladeado y estar cambiando enfrente para utilizar visibles. Más, siento que ese juego falla por otras cuestiones que no Más vamos a como de meter ahorita. narrativa. Ajá, pero es como Sí. de narrativa y, Sí. y de diseño diseño en general, digamos, porque la vara de Metroid es que usted puede explorar un mapa a su propio paso, digamos, encontrando habilidades. Ese juego limita demasiado la exploración, ma, eso es lo que a mí me parece que ese juego ¿Y tiene. qué ma. es Metroid sin explorar? Exacto, que es Metroid sin explorar. ¿Qué es Samus, digamos, no siendo una badass en vez de y siendo una ma que sigue órdenes? Una bichota. Mae, ¿por qué Samus sigue órdenes, mae? Nada que Mae, ver. What the fuck, mae? Usted no ha visto Metroid Dread, mae. Esa mae no toma órdenes de nadie. Esa Nadie. mae solo dispara y luego Sí. pregunta. Esa es la Samus que queremos. Esa es la Samus que la gente Esa es la quiere, Samus que la mae. gente Sí, conoce, o sea, claro. y sí, dice a Sí, huevo. Order M tiene esa hora de que la vas como, Ajá. ¿cómo se llama este mae? Adam Malkovich. Ah, se llama, mae, creo, ajá. Sí. Es como, es que no me ha dado permiso. Tiene los misiles porque los tiene, pero es que no los puedo usar, no porque tenga que ir a conseguirlos como los demás Metroid. Ajá. Tiene que darle permiso el dude por usarlos. Es porque el hombre patriarcal, El hombre le tiene que decir, falocentista, el hombre le tiene que decir qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, man. A Samus, a A Samus, Samus, mae. una de las más el ícono, varas uno de Ajá. los íconos feministas de los videojuegos, mae. Mae, no. Antes que Lara Croft estaba Claro, Samus, estaba mae. Samus. Sí, por supuesto. Pero sí, eso es. A usted le gusta, todo bien, pero... O sea, no, pero o sea, estoy de acuerdo en que la narrativa para hacer un Metroid, o sea, no es la mejor. Digamos, o sea, yo disfruto el juego. El juego lo No, disfruto el muchísimo. juego es divertido jugar, Sí, sí, sinceramente. sí. O sea, el moment to moment, digamos, el gameplay de momento a momento es divertido, es satisfactorio hasta cierto punto igual. Exacto. O sea, pero sí, o sea, no voy a decir que es el que tiene la mejor narrativa, o sea, y ciertamente digo, ahí, o sea, Te no, produce el falla. mejor Metroid por mucho, digamos. Sí, ¿no? tampoco es el mejor Metroid. Es un o sea. ejemplo de que menos es más. Menos es más. Por eso me encanta que vamos en Metroid Dread. No sé qué tan spoiler sea. Bueno, no creo que sea spoiler. Una de las principales razones que se le criticó a Order M es que más Samus no se queda callada. Ajá. ¿Ya? Sí. Y digamos, o sea, Samus no es una madre que hable, no es una madre No. que se exprese con palabras. La madre es acción. Ujú. Yo hago lo que me da la gana y nada más disparo, como digo, disparo y pregunto después. Entonces, mae, en Dread, usted no escucha a Samus hablar hasta muy después en el juego. Ujú. Y las primeras palabras que dice son hinchoso, entonces es mucho más Ajá, épico es todavía. más- mae. sí. Sí. Y es demasiado chiva que en realidad Dread no tiene diálogos. O sea, Ajá. tiene 3 diálogos. A lo mucho. Y esos 3 diálogos le explican a Le usted explican toda la a usted todo lo que historia. tiene que saber. Y lo emocionan y... Sí. Y lo demás se cuenta con el ambiente como debería ser Como Metroid, debería ser, ajá, ¿verdad? sí. Porque vea Metroid 3, mae. Usted tiene la introducción del inicio, digamos. The Last Metroid, the Sync Activity, The Galaxy is at peace. Y ponen lo que pasó en Metroid 2. Y ya Eso está. Ya no es más, yo o solo sea, nada más. ya, Ahora es su aventura. Ahora es su aventura, Vale. explora el planeta completamente Sí. a su placer, digamos, mae. Metroid, mae, qué bueno que Metroid. Mae. Pero anyway. Y bueno, gente, como siempre, iniciamos la sección de... Bueno, la llamada... Ya la bautizamos. Ya la bautizamos. La llamada sección ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Entonces es un poco como ver qué hemos visto esta semana, qué nos ha parecido interesante, qué hemos disfrutado. A veces sacan un par de recomendaciones ahí de lo que uno vea, tal vez pues somos dos nadies, pero tal vez damos algo entretenido que la gente diga como mae. Tal Mae, vez esa vara que dijo ese mae, se ve que vacilada, ¿por qué no Sí. voy y la veo? Tal vez Exacto. que algo de curiosidad. ¿no? Ajá, Exacto, exacto. o de nuevo, como mencionamos en el primer capítulo, que también si ustedes están viendo, jugando eso
y tal vez no concuerdan tanto con nosotros, No, o si punto de vista concuerdan, uno, tal ajá, vez, ajá. pues ahí nos gustaría como ver qué opinan. Si no les gusta, si les gusta Dragon Ball Super, vemos, no sé por qué, pero ahorita Manuel, Comenten ahí. Manuel, Comenten cáguense ahí. de nuevo, madre, vuelves a cagar, madre. entonces, ¿di qué? ¿Usted qué? Tema, yo, ahorita, madre, no me lo va a creer. Yo soy muy fan de la animación en general, ¿verdad? A mí me encanta la animación japonesa, taiwanesa, gringa, argentina, whatever, ¿verdad? Mientras sea animado a mí me gusta. Ujú. Bueno, si está bien hecho. Está bien pues, hecho, ajá. Sí, sí, yo. importantísimo, Ok. ajá. Más una serie que hace rato, no sé por qué no la había visto y todo el mundo me ha dicho que es una obra de arte. Y no la había empezado a ver, ya la empecé a ver. Ya. Arcane. Ya era hora, sí. Sí, Ya era sí, hora. sí, Se ya le tardó hacía demasiado. falta, Estoy sí. haciendo tiempo, sí. Sí, 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 ¿qué? sí. ¿Por dónde va? Va, porque ¿Qué capítulo capítulo? por capítulo. Sí, No, sí, sí. estoy empezando, estoy Ah, empezando. Yo pensé que íbamos a hablar de la serie, No, sí, no, o sea, no. jamás. No, Madre, la empecé ayer, ayer, Ah. antes de grabar el podcast. ¿Cómo la empezó ayer y no la terminó ayer? Mae, ok, si quieres seguir viéndola, pero mae, tenía que obligaciones con el podcast, Ajá. y entonces no puedes seguir viéndola, ¿verdad? Pero sí ya la empecé, mae, y la verdad estaba, mae, me gusta, lo que he visto, solo he visto el primer capítulo, ¿verdad? Estoy muy nuevito empezando. Mae, ¿qué le puedo decir? El arte es increíble. El arte es El arte. Creo que lo más actual es que he visto hasta ahora, el estilo artístico de la serie, digamos, el estilo de arte de la serie, que tiene como este toquecito como de cómic tirando anime, pero no tal vez imitando el anime, Ajá. manteniéndose en cómic, digamos, Sí. en ese estilo Ujú. cartoony, digamos. Sí. Me gustó mucho, me gusta mucho la paleta de colores, que tal vez no es tan vibrante como un The Dragon Prince, por ejemplo, pero usa muchos colores, ¿verdad? Es súper creativa. Es muy creativa. Me gustan las dos carajillas por ahora, Ajá. la de pelo azul y la de pelo rosado. Ok, usted, nada más para aclarar, usted no juega LOL. Ok, sí, Ah, ma, es muy súper importante, importante, sí. súper importante. Sí. Ok, ajá, porque ya me imagino, lo más diciendo como, las dos carajillas, sí, ma, son, Obviamente que son... obviamente son Ana y Brainstorm, Form, ¿verdad? Ok, yo no juego LOL en absoluto, digamos, no nada contra el juego, sinceramente me parece que el juego ha hecho cosas muy importantes dentro de la industria del gaming, del eSport, sobre todo, ¿verdad? Me parece un juego como porque yo respeto mucho a Riot como empresa, no he jugado nada de Riot, nada, nada, man. ¿Cómo lo respeta entonces? Porque yo Por soy allá. pendiente de todos los De la las industria, noticias de la Ah, industria, ¿verdad? ok. Soy muy pendiente de todo. Me parece que es increíble la forma en la que esa gente balancea los juegos, un balance milimétrico para que siempre sea justo y balanceado. Me gusta que los más agarran un género. Son como el nuevo Blizzard, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Blizzard agarraba un género y lo hacía de ellos? Y hacía el mejor juego de ese género. Riot es eso ahora, ¿verdad? Entonces, digamos, el problema con Riot y yo, digamos, es que no hacen juegos que a mí como que sean de mi agrado, digamos. Géneros, por ejemplo, digamos, a mí no me gusta jugar MOBAs, la verdad es que me da pereza, por eso no he jugado LOL, sinceramente. La gente que juega LOL, me imagino que es muy bueno, la verdad es que no sé. Pero sí, yo no sé nada de LOL. Yo veo una madre de pelo verde, una madre de pelo celeste y una madre de pelo rosado, madre, todo bien. Y sí. Se ven muy bonitos los diseños, Sí. ¿verdad? Y Valorant, por ejemplo, a mí no me gusta jugar mucho first person shooter, también competitivos, pero es un buen juego, ¿verdad? El que sí estoy esperando de esa gente, que ya estoy esperando que salga, es el de peleas que está haciendo. Ah, sí, el de LOL. Porque Peleas. yo sí juego muchos juegos de peleas Ujú. y yo sé que esa gente hace un juego de peleas súper equilibrado y Sí. súper bien hecho. Entonces Sí, sí, estoy sí. esperando ese juego porque más, eso es lo que me gusta mucho. Hasta que termine Arcane, digamos. Sí, o sea, Sí. lo otro que le va a gustar es la serie. Porque Ajá, es, ok. de verdad es Entonces sí, increíble. estoy viendo Arcane, digamos, esas chamaquillas, las dos chamaquitas me gustan, que son tuanes. El más grande, el gordillo, vacilón. El otro no me gusta, no me cae bien para nada. ¿Cuál? Sí, de verdad. Sí, el masillo, como el pelo parado, así, morenillo. Son 4 ellos, son las dos chamaquitas, el gordito y un masillo de pelo parado. Ya. Ese más me cae mal. Sí, sí. No sé, me Ok. cae mal desde el principio. Pero Vemos, ok. vemos. Ajá, Sí, sí. Mike, ¿qué más? Bueno, estoy jugando Star Ocean First Departure R, que es la remasterización del remake del primer Star Ocean
Ajá. Ok. Ajá. La remaster. El primer Star Ocean fue el que salió para GameCube. No, Super Famicom. Ok. Ese juego que hicieron, los más que cuando Namco estaba haciendo Tales of Fantasia, hubieron muchos problemas creativos, digamos, de dirección creativa. Entonces hubo un grupo de personas que dijeron como, you know what, fuck you, nos vamos de aquí y vamos a formar nuestro propio estudio con mujerzuelas y juegos, ¿verdad? Juegos de azar. Y juegos de azar. Se fueron y formaron Tri-Ace, que Tri-Ace es el estudio que hace Star Ocean, Valkyrie Profile, ¿verdad? Battling Kaitos, un estudio muy bueno. Star Ocean, el primero sale para Super Famicom, ¿verdad? Nunca vino a América. Años después hacen una remasterización para PSP. Esa remasterización la remasterizaron para Switch. Y pues lo compré todo. Y eso- Siempre quiero jugarlo. Ajá. Y eso es lo que estoy jugando ahorita bueno, aparte de lo que siempre digo que estoy jugando, porque todavía Sí. todavía los Está estoy jugando, jugándolos, ajá. ya saben cuáles son, no lo voy a decir otra vez. Vean el capítulo anterior. Ajá, pues, ahí sale, exacto. desde el capítulo 0 están diciendo. Sí, bueno, eso, y sí, leyendo, no, sinceramente, estoy leyendo el libro de Lovecraft, que me regalaron para el cumpleaños, Jonathan, shout out Jonathan, pura vida por el librito, y David Herrera. No sé quién me regaló qué, porque me regalaron un vaso de Zelda y el libro, pero no me dijeron cuál de los dos me regaló qué, entonces tal vez el libro me lo regaló David Herrera, tal vez fue Jonathan, I don't know. O ambas cosas, ambos. O ambas cosas, ambos, sí, no sé. Estoy leyendo Lovecraft otro rato. Me encanta Lovecraft, es demasiado bueno. Para mí es uno de los mejores escritores de la historia, a pesar de que es un racista mierda, pero bueno. De otras cosas que Ajá. podríamos sacarlo. Cosa de la época. Bueno, vamos a hablar después una hora sobre Lovecraft y el universo Lovecraftiano, man. Pero sí, eso es básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, yo por mi parte, en realidad yo estoy. Bueno, hace poco vi un anime. Pero hace tiempo que no saco el Suave. Fabián viendo un anime. Bueno, como Wow. pueden darse cuenta, yo no soy la persona que más ve animes. No es que no me guste, o sea, Es una realmente. cuida Fabián para recomendaciones de anime, digamos. ¡Ouch, man! Vamos, Yo casi sí. no veo, porque casi Gracias. Okay, no. Gracias. No es un sentido despectivo, es que casi no ve anime, mae. Si usted ve muy poco, o se tiene una selección muy pequeña que Es que es recomendar. ignorante, no sabe nada. Sí, está bien. Ok, le compro. Bueno, ok, está viendo un anime. Ok, estoy viendo un anime. Increíble, pero bueno, sí. Sí. ¿Cuál ¿Cuál? me Sí. merece? Me interesa Ese mucho saber respeto, ese cuál anime honor. merece el honor de ser visto por Fabián. Vea, gente, de verdad, escúchenme todos, paren todo. Kaguya-sama, gente. Really, Ma, yo sé, o sea, Es como lo menos usted que yo he visto en la vida, digamos. ¿verdad? O sea, Sí. porque a mí me gusta mucho como los que tienen que ver con acción, psicológicos, mechas por allá, Evangelion, o sea, pero ya Evangelion es otro tema. Pero Kaguya-sama, la verdad es que lo vi y lo disfruté. Sí. Sí, totalmente. Ok, ¿qué es la primera, segunda, tercera? Ya toda la vi, Ya la vio todo. toda la vi. Ma, Fabián, me sorprende, la verdad. la verdad que Me sí. sorprende. O sea, Kaguya-sama está en Netflix, ¿verdad? No, no, creo que la Crunchy. sacaron de ahí. Crunchy. en Crunchy. Ah, está en Crunchyroll. Sí, y otras páginas ahí, pues piratas, ¿verdad? Sí, Crunchyroll. Se puede ver, por ahí se puede ver, sí, Crunchyroll, pero no se puede ver por ahí, sí. Ajá, Sí. hay formas. Hay formas, hay muchas formas. Yo sé que ustedes son lo suficientemente curiosos para llegar a ella. educados cibernéticamente. Exacto. Usen sus conocimientos de esto. Kaguya-sama. De hecho, justo en el episodio anterior estábamos hablando al final, ¿verdad? En esa misma sección, de hecho, en la sección de ¿qué haciendo? Sobre cómo Kaguya-sama le quitó el primer lugar Sí. a One Fullmetal Piece. Alchemist Ya. Brotherhood. Sí. El primer lugar ¿Cómo? en My Animal List. Qué increíble. Y en realidad, el cómo sigue siendo un enigma, porque también estamos hablando de Full Metal Alchemist, ¿verdad? O sea, Ujú. pero de alguna forma lo logró. Lo Es logró. que tampoco es el tipo de animes que yo suelo ver, como digo, pero de alguna forma la serie sí llegó a construir una tensión lo suficientemente grande como para que uno llegara a esa tercera temporada y dijera como, sí, o sea, sí es esto lo que quiero ver. O sea, sí, gracias. Tal Gracias. vez una reseña Una rápida. porque sinopsis yo- ahí, Yo una creo que sinopsis. sí, una sinopsis rápida ahí, porque no creo que hemos explicado ahora de qué trata Kaguya-sama. ¿No?
yo siento que no hay mucho tampoco, digamos, y no en un mal sentido. O sea, como que es muy dado al género. Creo que es School Life. School Life. Sí, creo que ese es el género que le corresponde. Y realmente, digamos, siento que no va más allá de eso, pero la narrativa, la forma que tienen los personajes, la forma en que interactúan los personajes ajá. es suficiente para construir una historia súper interesante. O sea, hay character development que es demasiado increíble, en realidad de parte prácticamente todos los personajes, y a mí me parece muy curioso que la serie se llama Kaguya-sama, pero la mano no es necesariamente el foco principal de la serie. O sea, Kaguya, sí, la personaje de la héroe. sí. O sea, sí lo es, pero no, o sea, usted no pasa viendo todo el tiempo a esa madre en acción. Y eso es lo más pichudo, digamos, porque en realidad de la personaje no hay mucho que saber. No, se diría que el fuerte de la serie, digamos, es como los personajes. Son ¿sí? todos los personajes, o sea, y cómo están utilizados. Y sí, o sea, súper buena, súper recomendada, la verdad. Vale, qué raja gusta. O sea, me supone que estoy viendo anime y que estoy viendo Y que sea anime, madre. Kaguya-sama. Porque si usted me dice, como, madre, empezar a ver anime, empezar a ver Vinland Saga, por ejemplo. Sí, le creo, Fabián, viendo Vinland Saga, por supuesto. Sí, bueno, el Bueno, anime- ya Bueno, sé sí. que sí, el mango se lo lleva al día igual que yo. Se lo lleva al día. Ay, No. Fabi. Pero he leído Bueno, pero sí ha habido bastante, o O sea, sea, digamos que Vinland Saga usted fue el que me lo recomendó, digamos. O sea, usted fue el que me metió en Vinland Saga. Una mejor manga de la historia. By Por the way, supuesto. se lo pueden leer. Bueno, espérense una nueva temporada, la verdad. Ajá. Sí, me jodí. oleando, tampoco se van a Hola, Sí, hermano. o sea, lo importante es que Vinland esté en sus Exacto, man. vidas. O sea, véanlo, se van a sentir enamorados, les va a gustar. O sea, yo espero vivir mi vida romántica después de Kaguya-sama. Y esa es mi recomendación. Ok, o sea, ok, totalmente. ¿Y Don Graving? Bueno, ahí les queda. A ver, ¿yo qué? Sigo leyendo Sakamoto Days, sigo leyendo Back When You Call Us Devils, súper recomendado. Sigo leyendo Dandadan, el mejor manga en este momento, lo mejor que ha salido es... bueno, ahí se las dejo picando, Dandadan otra vez. Esta semana he visto más que todo como, bueno, Doctor Who, ese es como uno de mis... Sí, va Es sí, que para, siempre vuelvo para a que lo Doctor vayan Who. sabiendo, para que lo vayan sabiendo de una vez. O sea, este más es un adicto a Doctor Who. Mae, fue a extremos muy grandes para ver Doctor Who de forma legal. Sí. ¿verdad? Mae, pero dude, no tiene idea. O sea, el man hasta pagó un VPN para poder ver Doctor Who de forma legal, mae. ¿Tanto Fue así? toda una peripecia y mae, el man lo intentó demasiado. Lo intenté mucho y por fin lo pude lograr, entonces ahora eso es lo que estoy viendo siempre. Obvio, mae, por lo menos que aprovecho, mae. Ya que me gustó tanto, mae. Sí. Entonces, si no lo Eh, hicieran. Nada más ahí, yo sí soy muy fan, pero no he visto lo de Judy Whittaker, lo de la doctora. Entonces eso es como muy interesante para mí porque es la primera vez que lo voy a ver. Y estoy muy emocionado al respecto, aunque yo sé que no tiene nada de calidad y que es una caca. Pero igual lo quiero ver porque ese es el hype de la próxima que va a salir. Para los que no saben, va a salir, el doctor va a regenerar nuevamente. Y va a ser con el showrunner que inició la serie después del 85. Él la inició nuevamente en el 2005 Vuelve para... y vuelve Russell T. Davies. Ese es el doctor que va a ser afroamericano, ¿verdad? Ajá, Doctor exacto. afroamericano. Ujú. No recuerdo el nombre porque es muy raro, perdón. Pero Ahí lo es pongo, el de lo pongo Sex yo acá, Education. aquí está. Ujú. Es Eric de Sex Education, por si lo han visto. Entonces, ese es como el hype que tengo porque voy a ver la parte de la doctora pero va a llegar esa nueva temporada que va a ser increíble Tal vez salve la vara. y lo va a salvar, Lo va a salvar. sí, definitivamente lo va a salvar. Que Sí, vaya dejamos el definitivamente. marca aquí. Sí, Esa nueva temporada va a lo salvar. va a salvar. Cuando salga, Van a esa volver a este semana vamos a capítulo hacer y van a un decir como, más, este malo dijo. sí. Y si no, el capítulo después de que salga, entonces van a decir como, Estaba no lo mal. salvó. Gravy mismo va a venir aquí. Yo y voy a decir poner la como, cara. Ajá, va a poner cara. así. Yo Y voy a ahora decir, tiene que poner la cara, ¿se digamos. acuerdan hace Sí. tiempo que dije? No, Yo quiero ofrecer no era verdad. una disculpa a todos pública. Disculpa pública, una Este, apology video, man. y más allá, bueno, Doctor Who, que bueno, pues eso es como lo que estoy viendo. La semana antepasada empezó una serie en HBO Max de... se me olvida el apellido, se llama Nathan. Es el
el showrunner y el productor y protagonista y todo de, no sé si saben qué es Nathan For You. Es una serie de Comedy Central. Es súper graciosa, es súper entretenida. Esta nueva serie de Nathan se llama The Rehearsal. Van 2 capítulos, solo he visto uno, no he visto el que salió este viernes. Pero es súper interesante, la premisa es esta. Bueno, primero que todo es que hay que conocer a Nathan, ¿verdad? Nathan es una persona súper, no sé cómo llamarle, no sé si es correcto, porque no sé si clínicamente está diagnosticado así, pero es como muy autista. Entonces, él es una persona muy particular. Él es una persona súper particular. Muy dentro de ese, digamos. Sí, y es como súper socially awkward, súper socially awkward, y en eso se basa la comedia de él. Entonces, esta nueva serie que salió en HBO se llama The Rehearsal. Entonces, el mae toma personas que tengan un evento importante en su vida. Por ejemplo, me voy a casar, el próximo mes me voy a casar, ¿verdad? Estoy súper nervioso al respecto. Entonces Nathan, el mae, conoce a la persona, ve como las expectativas, ¿verdad? Entonces el mae lo que hace son rehearsal, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Ensayos. De justo todo lo que va a pasar el día de la boda. Para que yo no llegue de manera como que no tenga sorpresas, ¿verdad? Ya todo va a estar milimétricamente planeado, los diálogos, dónde me voy a mover, qué voy a hacer, con quién voy a hablar, qué voy a tomar, todo. Y el mae hace contrata actores que estudien la personalidad de las personas que van a estar, para que se hagan pasar por esas personas, para que hagan los ensayos. Es súper interesante, es súper graciosa, es súper recomendada. HBO. En HBO Max, The Rehearsal. Para que hay que cancelar suscripciones de Netflix. Por favor, cancelen todo lo que tengan y solo usen HBO Max, es lo único que vale la pena. Ahora solo HBO, sinceramente. Yo podría ver una película, HBO. Series, sobre todo. Yo les podría recomendar, o sea, podría pasar todo el podcast recomendándoles series de HBO, porque es solo calidad, son producciones de verdad. Ver lo que hace Nathan, por ejemplo, el mae, en el primer capítulo es un señor que quiere confesarle algo a una amiga de él, entonces se lo va a hacer en un bar, ¿verdad? Entonces el mae contrata actores que se hacen pasar por la amiga, por el señor incluso, ¿verdad? Para él también, Nathan también hace un ensayo de lo que él va a decirle a la persona que tiene ese evento importante. Todo está milimétricamente hecho para que no hayan sorpresas. Wow. ¿Verdad? Es súper chévere. Y el mae hace una versión del bar donde él va a dar como donde se va a confesar. Construye el bar, pero es milimétrico. Es milimétrico. Todo en el bar es exactamente lo mismo que en el bar real. Todo, los asientos, las rayaduras de los asientos. Es justo eso. Justo ahí está la comedia. Justo ahí está la comedia. Así que es demasiado esfuerzo, pero exacto. Bueno, ahí seguí teniendo. Bueno, eso ha sido, sí. ¿Cómo se llama? Se llama The Rehearsal. The Rehearsal. En HBO. Ahí lo vamos a poner. Y ¿Qué pues más? ya. No, solo eso. Jugando, a ver que estoy jugando. No Dunking, pero aún no puedo. Sí, más, tengo que caer con todo eso. Si lo hubiera traído hoy más, nos dio. Sí, está bien. Y pues, sí. Solo he visto como eso. Sí, lean Dan, por favor. Es un referente en todos los capítulos, yo creo. Hasta que no me pongan en los comentarios, ya estoy leyendo Dan, no voy a dejar de decirles lean Dan. Ya saben, en los comentarios del video. Hashtag ya estoy leyendo Dan. Sí, eso, exacto. Sí, hashtag ya estoy leyendo Dan. Aquí abajo. Aquí va a estar. Los voy a poner aquí en el próximo episodio. Los pongo, ya estoy editando el otro, ¿verdad? Y el comentario de Manuel ya lo tengo como un shoutout así. Shoutout a Manuel. Shoutout a todos. A los que nos han visto, a los que han disfrutado del podcast, a los que han disfrutado de escucharnos hablar caca.
y no tanta caca como el día de hoy, por ejemplo. Sí, no hablamos sí, caca, muy fueron importante, súper sí, interesantes. Gracias a Beirut, Gracias. pasamos el tema. Muchas gracias, Gracias, Chino, por gracias. estar. Gracias por traernos el tema. Mae, gracias a todos de verdad por vernos, mae, significa mucho a Chile que nos vean, que tengan esta iniciativa, mae, gente que más rato no vemos, tal Sí. vez no hablamos con ellos, pero ahí están viendo el capítulo. Teima, no hay palabras, sinceramente, No. muchas gracias, sinceramente. Muchas gracias a por el Chile que apoyo. sí, por el apoyo. Muchas gracias por vernos. Yo estoy Esperamos ahora que que nos nosotros cambien. hacemos como casi terapéutico, ¿verdad? Sí. Como para tener algo que Sí. hacer, pero ustedes hacen que sea como un toque más especial. Especial. Especial e interactivo. Interactivo. Porque esos comentarios ahí de súper y así Ajá. hace que sea más Oh my interactivo God. todo, ¿verdad? Sí. Muy bien, Mau, tiene razón. Pero- Man. Pero sí, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos verlos la próxima semana. Esperamos sus comentarios también, sugerencias. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos gente. verlos la próxima Nos semana vemos en otro después. capítulo de Neon Culture. Nos vemos. Nos vemos.